Pese a su fama, Dio es comúnmente confundido con un personaje exageradamente malvado y sin motivaciones. De hecho, a mí al principio Dio no me gustaba debido a estos motivos. Pero como siempre, el tiempo me cayó la boca y fui viendo la importancia de Dio. Él era quien literalmente movía la trama. No habría yoyos sin Dio. Así que he decidido hacerle esta especie de homenaje para repasar la evolución de este villano, que no será el mejor escrito, pero sin duda es de los que más desarrollo tienen. Para hablar de Dio es obligatorio hablar de su padre, Darío Brando, quien es la principal causa de la maldad de Dio. Este tío es un despojo. Le quitó cosas de valor a 2 víctimas de un accidente de carro. Era alcohólico y maltratador. Además, estoy 100% seguro que era hooligan del Arsenal. Pero bueno, recordemos que Darío es inglés, y todos los ingleses de esas edades suelen tener esos mismos atributos. Este tío le dijo a su propio hijo que vendiese la ropa de su madre muerta para comprar alcohol, y era evidente que maltrataba a Dio física y mentalmente. Yo no soy psicólogo ni nada, pero es bastante común que los niños que crecen bajo estas condiciones de mayores se conviertan en vampiros metrosexuales que quieren dominar el mundo. Una vez que Darío muere, pese a sus saludables hábitos, Dio es acogido en la mansión de un aristócrata llamado George Joestar, en la que nada más llegar, Dio acaba pateando a Danny, el perro de Jonathan. Dio manifiesta varios comportamientos de psicópata, aislando a Jonathan de los otros niños, intentando dejarlo mal delante de su padre. Esto no puedo decirlo en YouTube, así que diré que agredió a Irina. Pero la mayor salvajada es cuando hace el asado de Danny, que bueno, ya sabéis lo que pasa. Después de todo esto, Jonathan le da una paliza, lo que hace que Dio calme su temperamento durante unos años. Después de unos cuantos años, Dio va a la universidad. George le asegura que no lo abandonará una vez se gradúe, pero Dio tiene muchísimo resentimiento a la aristocracia y siente que las acciones de George son como limosna a un pobre. Y cuando George deje de querer ayudar a Dio, se lo puede quitar todo. Literalmente la revolución industrial hizo malvado a Dio. Pero bueno, debido a esto, Dio empezó a envenenar a George. Pero este es descubierto por Jonathan, y por primera vez en su vida se siente acorralado. Puede ser detenido o rechazar su humanidad y convertirse en un monstruo. Así que Dio usa la máscara de piedra para convertirse en vampiro. ¡Mira! ¡Deseo tocarte! ¡Ay, gánchame toda, Edward! ¡No! ¡Deseo tocarte el piano, tontita! ¡Soy un vampiro! ¡En pedazos te miro! ¿Estás jodiendo? Esto refuerza su complejo de superioridad y decide dominar Inglaterra, para después dominar el mundo. En este periodo sale el mejor personaje de yoyos, el cual es este tío con cuerpo como de perro o algo. Jonathan le da unas papeadas a Dio y este se gana su respeto, así que Dio decide robarle su cuerpo, ya que él cree que el suyo está contaminado por la sangre de su padre. Dio consigue matar a Jonathan y robarle su cuerpo. Jamás superaré esta escena. El barco explota y Dio se pasa 100 años dormido en el mar. 100 años después, Dio es liberado de su ataúd por unos pescadores canarios. Este llegó a los Estados Unidos y se volvió todo un fucker. Dio se pone a coger como loco y tiene 4 hijos, al menos que nosotros sepamos. Todos de madres diferentes. No solo no crió a ninguno, sino que ni siquiera pagaba la manutención. Dio se volvió muy promiscuo. Es obvio, alguien que se tira a 3 personas de Florida definitivamente no tiene estándares. Que por cierto, ¿cuál es vuestro Florida Man? Solo tenéis que buscar Florida Man en Google y vuestra fecha de nacimiento. El mío es este. Pero bueno, volvamos con Dio. Mirad a Angalo. ¿A quién carajo te has tenido que tirar para que tu hijo salga así?
En Florida también conoció a un joven monaguillo llamado Enrico Pucci. Dio se la pasa leyendo y se vuelve más filosófico y pensante, en lo que tras muchos debates con Pucci, Dio decide ir al paraíso para ser feliz. No al paraíso cristiano, sino que a un paraíso construido por él mismo, desarrollando así el plan del cielo, haciendo que su stand The World evolucione. Su stand tiene la habilidad de parar el tiempo. Es de un color dorado y tiene tanques y tubos de buceo, lo cual creo que se debe a su larga estadía en el océano. Mismo motivo por el cual creo que decide asentarse en un lugar tan desértico como lo es el Cairo. We are Egyptian women. You are listen Obama? Shut up your mouth, Obama. Shut up your mouth, Obama. Pero bueno, eso solo es una teoría. Para completar su plan, Dio debe acabar con los descendientes de Jonathan, los cuales descubre que aún siguen vivos, ya que como aprendió en el pasado, los Joestars son los únicos que pueden interponerse en sus ambiciones. Por desgracia para él, estaba en lo cierto, y fue asesinado por Yotaro una noche de 1988. Relegando así el plan del cielo al entonces joven Enrico Pucci, la única persona en la que Dio jamás confió. Pero eso ya es otra historia. Esto ha sido todo por hoy. Un vídeo un poco más denso de lo normal, pero no os preocupéis, la semana que viene os traeré otro top chistoso de yoyos. Podéis seguirme en mis redes sociales, os dejaré los links en la descripción, dadle a like si os ha gustado y coméntame si te gustaría ver el análisis de algún otro personaje. Pero bueno, antes de irme voy a poner el meme este de nuevo que hay como de un gato que es como un pitufo, para que veáis que sigo en la onda. Ang siwang pinchilin. Your level 3 guía. No sé por qué he hecho esto, ha sido por la cara.